las rondas y la seguridad ciudadana. Sabemos que la seguridad ciudadana es uno de los problemas más sentidos por la población. La Policía Nacional es el pilar sobre el cual la actividad pública lucha contra este mal. Pero eso no es suficiente. A pesar de los esfuerzos que se realizan en este campo, siguen campeando las pandillas, las bandas y los robos callejeros. Las agresiones a la integridad física de las personas y a sus vidas. Nosotros creemos que debemos expandir el sistema de las rondas en el Perú, que no es otra cosa que la población organizada para dar seguridad a toda la población. A imagen de las rondas campesinas, nos proponemos convocar a toda la población a conformarlas donde no existen. Estas incluirlas en el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana en los niveles regionales y locales correspondientes. Asignaremos un presupuesto para dotarlos de logística necesaria. Asimismo, promoveremos su participación en la fiscalización a las autoridades en la ejecución de la inversión pública en las comunidades. Fortaleceremos la ley de rondas, incidiendo en su organización interna, respetando su autonomía. Estamos seguros que conjuntamente con la Policía Nacional del Perú podremos acceder a una más eficiente seguridad pública. Los delincuentes extranjeros tendrán 72 horas de plazo a partir de la fecha para salir del país. Finalmente, los jóvenes que no estudian ni trabajan deberán acudir al servicio militar. Hay una propuesta por parte del gobierno, ustedes de hecho la han escuchado, del propio presidente Pedro Castillo, de que los ronderos, que han tenido además una labor sumamente exitosa en provincias, resguardando las ciudades, resguardando pues las zonas rurales, vengan a Lima, a la capital, y puedan ayudar a combatir la delincuencia de la mano de la policía, con los serenos también que dependen de las comunas, de las municipalidades. Pero hay quienes dicen eso es una locura, porque una cosa es que funcionen al interior del país, donde culturalmente, por una cuestión de idiosincrasia, todo está planteado para que los ronderos tengan éxito, y otra cosa es venir aquí, a la gran urbe, donde todo es realmente caótico, donde esto ha crecido de una manera absolutamente desordenada y desmesurada, y creer que aquí también las cosas van a funcionar. Además, ¿por qué el presidente va a determinar que estas personas, estos ronderos, vengan pues a la capital? Porque constitucionalmente sí, los ronderos tienen una razón de ser y están respaldados por la ley de leyes, pero en estas zonas donde el gobierno además no tiene absolutamente nada que ver con la labor que realizan. Llegaron a Lima y el presidente de la República les agradeció su apoyo, nombrándolos en el discurso presidencial y diciendo que su acción se iba a expandir. Nosotros creemos que debemos expandir el sistema de las rondas en el Perú. Algo que ha despertado las alarmas. ¡Mami, están disparando! ¡Mami, están disparando! Muchos temen que los ronderos se conviertan en una fuerza de choque, como se ha visto en países como Bolivia y Venezuela, enfrentamientos entre estos colectivos y la ciudadanía. Esto porque un grupo de ronderos también propone actuar en manifestaciones en favor, según ellos, de la mayoría. Se va a aprobar en el Congreso un proyecto que es importante, favorable para el pueblo peruano. Nosotros vamos a estar en defensa del pueblo. Siempre a la ronda lo va a haber en defensa de las grandes mayorías. Víctor Vallejos, presidente de la CONARC, la Confederación Nacional de Rondas Campesinas, Nativas y Urbanas, ya tiene incluso un plan de acción. Trae ronderos de todo el país a custodiar Lima. En primera etapa comprende 5.000 ronderos entre hombres y mujeres, y la segunda etapa comprende a mediano plazo, que puede ser a 2 años de su gobierno, 20.000 ronderos. Y a tercera etapa, que viene a ser a largo plazo, no mayor a 3-4 años, hayamos copado todo Lima con 40.000 ronderos. Un grupo de hombres a los que, según Vallejos, podría darles hasta armas de fuego para, asegura, proteger a la ciudadanía. Para el ex GEIN José Luis Gil, grupos que podrían terminar en convertirse en un grave peligro. Donde sí, entre comillas, ha funcionado, ¿no es cierto?, porque ha desarrollado y ha evolucionado, son los países donde la dictadura es feroz. Cuba, Nicaragua y Venezuela.
esas rondas campesinas inocentes que al principio trataban de resolver sus conflictos internos, fue llevada al nivel que lo quiere llevar el presidente Castillo, ¿no es cierto?, a nivel de fuerza nacional. ¿Para qué? Para poder consolidarse en el poder. El lunes vimos al premier Guido Bellido en el Cusco acompañado de ronderos. Él dejó de lado la seguridad policial y prefirió ser custodiado por estos jefes comunales. Para el ex viceministro del Interior, Ricardo Valdés, un mensaje de usurpación de autoridad. Es un contrasentido, salvo que se tenga una segunda intervención política, que sí, a mi modo de ver, si ese fuese el caso, sería algo que sea transparente, pero desde mi particular punto de vista sería realmente un peligro para la democracia. Víctor Vallejos no solo está de acuerdo con poner ronderos en Lima, con darles armas de fuego y hacerlos intervenir en manifestaciones, sino también con darle, escuche bien, la mitad del presupuesto designado a todo el Perú en materia de seguridad ciudadana. Que se nos destine el 50% de los 10.600 millones de soles destinados para el año 2022. Contrario a lo que dice Vallejos, está Santos Saavedra, presidente de la CUNARC-P, la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú. Él cree que no se debe imponer ronderos en Lima. Se organizan por libre voluntad y decisión de los ciudadanos, de hombres y mujeres que habitan en un espacio territorial, deciden constituir su ronda. Y mientras Vallejos busca que se le asigne presupuesto por parte del Estado a la empresa privada, Saavedra asegura que las rondas son autónomas y autosostenibles. Como organización de Frente Único también tenemos otro principio que tiene la autonomía y la independencia política. Es decir, las rondas no pertenecen a un partido político, no pertenecen a un gobierno determinado. Las rondas campesinas son reconocidas en la Constitución y la ley. Según la norma, las rondas no se pueden imponer, sino que se forman por iniciativa exclusiva de la comunidad y se sujetan a un estatuto. Sería ir en contra de la ley articular un grupo de ronderos, incluso para custodiar al propio presidente o a los ministros. Así es, Romina Rossi lo ha dicho clarísimo con todas sus letras. Sería ir en contra de lo estipulado en la Constitución política. La que no les gusta y la quieren cambiar, todo bien, están en su derecho. Pero mientras tanto hay que regirnos en lo que manda esta, que es la de 1993. Esto sin contar el presupuesto que tendrían que invertir para poder, obviamente, darles un pago a los ronderos y, si vienen de provincia, también poder mantenerlos aquí en la capital, porque son seres humanos que tienen que comer, tienen que, vestirse, necesitan, obviamente, un lugar para vivir, muchos de ellos se trasladarían con sus familias, en fin, no es tan fácil. Ahora, ministro, y en el tema de la integración de la ciudadanía, porque se ha hablado, por ejemplo, el propio presidente lo ha hecho, de las rondas urbanas para luchar contra la delincuencia. Y ha habido iniciativas, no solo en Lima, sino en otras ciudades y en los barrios, de alguna manera tratar de articular la participación de los ciudadanos en la lucha contra la delincuencia. Hay barrios en que la propia gente se ha organizado, hacen sus propias rondas, han establecido mecanismos de alerta y de vigilancia. ¿Cómo se va a manejar este tema de la integración de los ciudadanos en la lucha contra la delincuencia? Bueno, existen varios planes, especialmente el plan Barrio Seguro, que va a continuar desarrollándose durante esta gestión y va a implementarse en un nuevo enfoque más avanzado de lo que significa el apoyo de parte de la ciudadanía a través de las juntas vecinales. En este caso, las rondas campesinas también forman parte de el organigrama de lo que significa el gobierno interior. Existe una dirección de rondas campesinas y también estamos iniciando una nueva etapa en la cual vamos a darle también capacitación a las rondas campesinas y apoyarlo en todo lo que es el sistema de seguridad ciudadana, cada uno en su zona, ¿no? En las zonas donde interactúan, especialmente en las zonas rurales, ¿no? Hace unos días se hizo viral, por decirlo así, una especie de convocatoria de una academia de ronderos, por decirlo así, en Callao y en Lima. ¿Qué opinas sobre el tema de que haya una especie de academia de este tipo de...? Ya lo dijo también nuestro señor ministro del Interior. La Policía Nacional del Perú constitucionalmente es la encargada de garantizar, mantener el orden interno, el orden público. Previene y investiga y combate la delincuencia. Presta protección a las personas y a la comunidad.
garantiza el patrimonio público y privado. En ese contexto, como le digo y le digo a su compañera también, las rondas campesinas están en el marco legal, pero indudablemente tienen que sujetarse a ese marco legal. Así de claro, estamos en un Estado de Derecho y en participación tendrán como la Junta Vecinal, o como lo están teniendo en determinados departamentos, como lo han tenido. La ronda no es de hoy día, existe, ¿no? Es un tema muy ancestral, inclusive de la convivencia, pero no es, ¿no? Por eso reitero, muy bien, no es ronda urbana, conforme. El Estado es unas rondas campesinas y que están y son parte del sistema, ¿no? Y que participan. Y desde el año 2017 hay una campaña de instrucción, pero particularmente, ya lo dijo nuestro señor ministro del Interior, es una política que viene desde el año 2017, reitero, ¿no? Entonces cualquier situación es ajena, ¿no? Todos nos regulamos en el Estado de Derecho. El Estado de Derecho, todos nos sujetamos a ello. Yo solo puedo decir, ¿no? Como comandante general de la Policía Nacional, hay un programa y se reconoce a las rondas campesinas. Rondas urbanas no hay, no hay. Estado de Derecho. Nosotros esperar que legislen, que se regularice, que se vea particularmente, pero nosotros ahora, actualmente, y de acuerdo a ley, Estado de Derecho, rondas campesinas. Eso es lo que hay, ¿no? Y que contribuyen en los lugares donde tienen una presencia importante y significativa. Eso quiero decirle. Pero a cualquier otra posición son propuestas, son iniciativas que tienen que evaluarse en nuestro Congreso de la República. Y ese es un tema que yo estoy ajeno, ¿no? Yo soy Policía Nacional, jefe de la policía, y trabajo de acuerdo al Estado de Derecho, al marco jurídico. Y en ese marco jurídico hay rondas campesinas.
Nos enlazamos nuevamente con el alcalde de Lima Metropolitana, el señor Jorge Muñoz. Señor Muñoz, ¿me escucha usted bien a mí? Se congela la imagen. Bueno, solucionemos esto cuanto antes, porque regresando al tema de las rondas campesinas, que además han dado pie a que se le consulte al alcalde de Lima, ¿qué opina al respecto? Él ha dicho que tiene temor que de pronto esto se politice de tal manera que al final los ronderos respondan directamente al presidente de la República, cuando las reglas de juego son bastante claras. Nuevamente yo con mi Constitución. El artículo 146 dice lo siguiente: la función jurisdiccional es incompatible con cualquier otra actividad pública o privada, con excepción de la docencia universitaria. Esto es lo de ayer que estaba leyendo el artículo de la Constitución con respecto a las rondas. Mejor lo leo de aquí, que aquí lo tengo también, las leyes de las rondas campesinas. En el artículo 2 dice: en los lugares donde existan comunidades campesinas y nativas, las rondas campesinas o rondas comunales se forman y sostienen a iniciativa exclusiva, atención, de la propia comunidad, y se sujetan al estatuto y a lo que acuerden los órganos de gobierno de la comunidad a las que la ronda campesina está subordinada. Es decir, ellos no responden al poder de turno, ellos no tienen por qué responder al presidente de la República, al ministro del Interior, ni nada por el estilo. Ellos tienen una razón de ser que además está avalada y reconocida. ¿En dónde? En la propia Constitución Política del Perú. Entonces, es una buena idea. Hay quienes dicen que en los próximos días podrían estar llegando 40.000 ronderos. ¿Cómo se organizaría eso? Nadie niega que las rondas campesinas han sido muy exitosas, sin ir muy lejos. Ahora, en el manejo de la pandemia, por poner un ejemplo, en Cajamarca, mucha gente evitó el contagio gracias a la mano dura de los ronderos que evitaban que se incumplan los protocolos de salubridad. Pero es lo mismo, digamos, pensar en el éxito, en el buen trabajo de las rondas al interior, donde culturalmente, donde a nivel idiosincrasia, estos han manejado con mucho éxito durante mucho tiempo, durante un montón de tiempo, que trasladar a las rondas, a los ronderos aquí a Lima Capital. Ya tenemos al alcalde de Lima Metropolitana, Jorge Muñoz, con nosotros. Ahora sí, alcalde, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Juliana. Habiendo superado ya el problema técnico y estar comunicados como estamos, procedo a dar respuesta a esta pregunta tan interesante que tú planteas, ¿no? Mira, las rondas en su momento tuvieron una respuesta, sobre todo para luchar contra el terrorismo. Así es. Pero también tenemos algo que decir con relación a las rondas campesinas en algunos sectores de nuestro país. Algunas de ellas se desvirtuaron también y se asociaron con acciones de tráfico de drogas y cosas por el estilo. O sea, no son por naturaleza perfectas, pero traerlas con el pretexto de que hay inseguridad ciudadana es muy peligroso. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, en los países donde hay modelos dictatoriales, y pongo el ejemplo de Venezuela, Cuba, Nicaragua, existen fuerzas de seguridad paralelas, similares a las rondas campesinas o a las rondas urbanas. Son colectivos, concretamente en Venezuela hemos visto a los colectivos chavistas, que lo que se hace con esto es justamente tener fuerzas que van en contra de los opositores, teniendo herramientas de represión, herramientas de espionaje o de extorsión política a aquellos que no están en la línea de quien está gobernando. Entonces hay que ser muy cuidadosos. Yo decía hoy día en la mañana a un grupo de periodistas que en vez de que esto sea una solución, la solución debería ser reforzar a la Policía Nacional, reforzar el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana que tenemos, por ejemplo, potenciar muchísimo más las instituciones de investigación criminal, que son precisamente las que dan los golpes, las que cortan las acciones de las bandas organizadas. Ahí es donde tiene que haber un trabajo fino y un trabajo de repotenciamiento, no generar fuerzas paralelas. Generar fuerzas paralelas nos puede traer problemas serios, ya sean parapoliciales o paramilitares. Fuerzas paralelas a las que usted ha llamado también ejércitos particulares, es decir, un grupo de personas que serían estos ronderos que pasarían a responder a intereses que parten del propio Poder Ejecutivo.
Así es, eso es correcto. Y fíjate, por ejemplo, ayer hemos visto al señor Bellido llegando al Cusco, rodeado de fuerzas civiles que lo custodiaban y parecía pues una llegada de un señor feudal con sus propias fuerzas, ¿no? Hay que ser muy cuidadosos en ese sentido y ese es un aspecto que todos tenemos que poner sobre la mesa y accionar, porque esto no nos va a traer buenos resultados, esto va a traer resultados muy negativos y además con el riesgo de que puedan ser utilizadas como fuerzas de seguridad paralelas para el servicio de algunos pocos y en desmedro de la comunidad. Politizarlas. Correcto, eso es verdad. Y fíjate, con estas acciones, Juliana, no podemos poner nosotros en riesgo el desarrollo de 30 millones de peruanos, que es lo que tenemos en el país. La gente quiere vivir en libertad, quiere crecer, quiere vivir en democracia. No podemos destruir nuestra democracia con acciones como estas que se están planteando. Claro, pero también hay que entender que la razón por la cual se plantea esto, más allá de que exista una intención más política que otra cosa, es que la situación en cuanto a la inseguridad sigue en aumento y las cifras son caóticas. Esto, digamos, contando la pandemia, ¿no? Donde la gente de una u otra manera todavía se cuida, pero pese a ello, según el exministro José Elice, que presentó hace algunos días un informe de noviembre del 2020 al 12 de julio, antes de dejar oficialmente su cargo, la policía detuvo a 109.501 delincuentes y desarticuló a 1.851 bandas. Entonces tampoco es que la policía y Serenazgo esté haciendo una gran labor o que se den abasto con el nivel delictivo que existe en Lima capital y que de verdad es una locura escuchar alguna propuesta que pase por algún grupo politizado más adelante o no, que pueda reforzar lo que tiene que ver con la lucha contra la inseguridad. Por eso yo decía que hay que fortalecer a la Policía Nacional y hay un Comité Nacional de Seguridad Ciudadana, el CONASEC. Recordemos que en algún momento el presidente Humala dijo que él mismo lo iba a presidir, que iba a estar en cada una de las reuniones, pero lamentablemente ningún presidente se compró el pleito de presidir el CONASEC y darle ese fortalecimiento a la seguridad ciudadana y en particular a lo que es la investigación criminal. Si eso se hubiese hecho, hoy tendríamos otros resultados. Y además tenemos que tener ministros del Interior decididamente comprometidos, no cuestionados, y que adicionalmente tengan una permanencia en el tiempo y que pues puedan realmente llevar a cabo todas las reformas y todas las cosas que se requieren para tener una policía mucho más fortalecida. Esto es agarrar, digamos, a una pretendida solución con algo que en realidad no va a traer la solución y que se va a utilizar para otro fin. Pero sobre eso, y tomando en cuenta que el presidente de la República dijo que se iba a reunir con todos los alcaldes del país, yo creo que no le va a alcanzar la vida para hacerlo, porque son muchísimos, pero con usted, que es el máximo representante de Lima Metropolitana, ¿ya ha habido por lo menos una invitación para reunirse? ¿El nuevo ministro del Interior le ha mandado algún comunicado o algún mensaje para poder justamente conversar sobre estos temas? Nosotros no hemos recibido ninguna invitación. Tengo que decir que el día de asunción del mando, el día 29 en rigor, nosotros, el 28 fuimos a saludar al presidente de la República a una reunión que hubo en el centro de convenciones y ahí tuvimos una brevísima conversación donde yo le dije que teníamos una serie de ideas que queríamos poner al servicio del Estado peruano desde la visión de la capital. Y me dijo que sí, que efectivamente íbamos a tener conversaciones porque él también tenía algunas ideas que quería compartir. No hemos recibido ninguna invitación, pero el día de hoy, a través de nuestros gerentes, hemos enviado hacia los distintos ministerios con los que vemos que tenemos que tener un contacto muy cercano, pedidos de tener reuniones. Y me refiero, por ejemplo, a temas relacionados con seguridad ciudadana, me refiero a temas relacionados con la salud de los ciudadanos. Nosotros tenemos vacunatorios, hemos puesto también al servicio del MINSA espacios para las vacunaciones, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que sumar. Si queremos sacar adelante este país, todos tenemos que sumar, pero sumar bien, no con personas cuestionadas o con ideas trasnochadas o con temas que tienen que ver muchísimo con ideologías que ya han
sido probadas y han sido, los experimentos que se han tenido no han sido nada positivos. Tomando sus palabras entonces sobre personajes cuestionados, ¿qué opina usted del premier, de Guido Bellido? Mira, tú lo sabes y todo el mundo lo sabe, es una persona acusada de apología de terrorismo. Yo hace unos días atrás veía un tuit que él había enviado y a la espalda del Twitter tenía un póster o una fotografía de Lenin y una figura de Lenin también. Entonces, hay cosas muy claras de que hay una tendencia hacia una visión marxista-leninista que no es necesariamente algo que va a construir en favor de las clases más necesitadas de nuestro país. Tenemos también, por ejemplo, a un ministro en Relaciones Exteriores que ha sido guerrillero y además él tiene una visión muy clara. Ayer no quiso expresarse acerca de si había o no una dictadura en Venezuela. Quiere abrir lo que es las relaciones más cercanas con Venezuela y con Cuba. Entonces hay un giro de la Cancillería en ese sentido también muy serio, digamos 180 grados diría yo, mejor dicho. Después tenemos a un fiscal que tuvo que renunciar a la fiscalía porque no había renunciado y pretende seguir siendo ministro. Tenemos un ministro que su conducta ha sido clara en cuanto a que no ha habido una ética y ahora está teniendo temas relacionados con cultura. Otro ministro que aprobó temas sindicales rapidísimo, apenas entró, que eran temas sindicales que estaban cuestionados por la cercanía con el Movadef. En fin, son ministros que están teniendo accionares que no son necesariamente positivos ni pensados en el grueso de la ciudadanía. Esto sin contar, de ellos no tienen experiencia. Sí, esto sin contar aquellos personajes que de pronto, claro, no tienen la visibilidad de un ministro, pero que han llegado a ocupar cargos públicos en las últimas horas y que ni siquiera se han tomado el trabajo, digo yo, en las diferentes carteras de googlear para ver los antecedentes. O si lo han hecho, pues literalmente se han hecho los locos, como la jefa de Provías, una chica de 27 años que no tiene ningún tipo de experiencia, que el papá postuló al Congreso de la República y que además es militante de Perú Libre, ¿no? La meritocracia se ha dejado de lado de una manera absolutamente preocupante y pareciera que se está dando más bien prioridad a aquellas personas que comparten el ideario del señor Cerrón, porque ni siquiera estamos hablando de el discurso de Castillo, que cada vez es menos de Castillo para hacer casi una réplica, una copia, un calco de lo que tiene que ver con estas ideas trasnochadas y preocupantes del ideario de Vladimir Cerrón, lo que usted mencionaba, el leninismo, el marxismo, maoísmo, pues, entre otros. ¿Qué hacer entonces? ¿Qué hacer? Mira, lo que yo creo que hay que hacer, primero que nada, el pedido que hay al señor presidente de la República, que dé un golpe de timón y que realmente gobierne él y que no gobierne el señor Cerrón, y que efectivamente aquellos ministros que no tienen la talla, que no están con la altura del caso o que tienen cuestionamientos profundos como los que se han mencionado, pues se les cambie y que haya un mensaje claro de concertación, un mensaje de unidad nacional, un mensaje de querer construir. Él ha mencionado algo que es importantísimo: hay que cerrar brechas en nuestra comunidad, en nuestro país. Hay que preocuparnos por los más necesitados, sin duda que sí, pero la manera como se preocupa un gobierno por los más necesitados no es con los modelos totalitarios que están siendo tomados a su vez como modelos para la gestión del Perú. El Perú no es un país que tenga una ideología totalitaria, todo lo contrario. Este es un país con gente muy entregada, que sale adelante, es emprendedora. Entonces hagamos que las cosas vayan por esa línea y para eso hay que cambiar a los ministros cuestionados que se tienen en estos momentos antes del voto de investidura. Eso creo que sería una buena señal. Y si no se toma ese camino, pues hay mecanismos democráticos que se tendrán que, activar y que pasan por decisiones también del contrapeso político en el Congreso. ¿Una vacancia, dice usted? Yo creo que no es necesariamente una vacancia lo que se busca o lo que se debe buscar, más aún si el presidente tiene 5 días de presidencia. Creo que eso
no es algo que construya una nación, que construya la fortaleza de un Estado, pero si un presidente no hace caso, hay otros mecanismos que se pueden ir, digamos, deslizando desde la particular perspectiva del Congreso, y la sociedad civil también atenta a las cosas que se vienen realizando. Claro, porque usted dice hay que cambiar a estos ministros cuestionados y darle la oportunidad a gente que realmente no solo tenga, digamos, una trayectoria limpia, sino también la experiencia para entender que aquellos que pasan a representar, a, digamos, ser cabezas de los diferentes ministerios, sean personas lo suficientemente probas como para poder desarrollar una línea de trabajo en función a lo que se requiere en ese ministerio, ya sea vivienda, educación, economía, mujer y poblaciones vulnerables, etcétera, etcétera. Pero ¿usted creería en un discurso de concertación, en un discurso de unidad, en un discurso que vaya, digamos, a favor de acabar con esta polarización? O sea, ¿se le puede creer, le voy a hacer la pregunta más directa, al presidente de la República, si sale mañana con un mensaje bastante más moderado, pacífico, como de pronto fue el mensaje a la nación, luego de las decisiones que ha venido tomando en estos 6 días que nada tienen que ver con lo que prometió? Juliana, en la vida nosotros nos relacionamos y los gestos en ese relacionamiento son muy importantes. Y en política, los gestos políticos son todavía más importantes. Entonces, yo creería que un discurso puede ser de alguna importancia, pero más importante que un discurso son los hechos y no palabras, cosas concretas. De acuerdo. Si se necesita hacer un cambio de timón con un cambio de un ministro que no es necesariamente quien genere consensos, hay que hacerlo, y eso sería muy bien visto, muy bien valorado. No creo que un discurso meramente sea la solución o algo que esté escrito en un documento. Sabemos que el papel aguanta todo. Así es, por Entonces, eso se le preguntaba. acá lo que requerimos son gestos concretos y reales. De acuerdo. ¿Qué me dice usted de esto que ya, bueno, es una realidad? En realidad ahora lo que se está buscando es un espacio, un lugar donde puedan ser trasladadas las oficinas administrativas para que despache ahí el presidente Pedro Castillo, porque ha dicho que va a convertir Palacio de Gobierno en un museo. Como si además fuera tan sencillo. Los museos que ahora mismo existen no tienen todo el apoyo que desde el Ministerio de Cultura, que ahora es el Ministerio de las Culturas, debería dar. ¿Qué opina usted de eso? Que ni siquiera es una propuesta y es una decisión tomada. Sí, mira, yo creo que es un error también. Y otra vez, así como te digo que se toman como modelo temas dictatoriales para poder hacer esta propuesta de las rondas, acá se han tomado modelos que están relacionados con Andrés Manuel López Obrador en México o Evo Morales en Bolivia, que dejaron, digamos, sus espacios de gobierno para poder pasar a otros lugares. Y creo que es un error muy grande, adicionalmente, porque Palacio de Gobierno no tiene una capacidad para hacer un museo. Además, habría que hacer muchísima inversión en el lugar a donde se vaya a mudar el presidente de la República para despachar. En adición, adentro del Palacio de Gobierno funciona, en el ala derecha, vamos a decir, del Palacio, funciona la PCM. Entonces, hay oficinas que ya están implementadas que las tendrían que desmontar para hacerlas... Hay que mudar todo. Ahí así hay que mudar todo. Eso, correcto, habría que mudar todo, no es lo más adecuado, sería costoso. Y además hemos visto que también se ha utilizado para no tener mucha transparencia en estos primeros 5 días de gobierno. Sí, de acuerdo. Como además, hablando de la poca transparencia, este detalle que para algunos podría ser nada más una anécdota, pero llama la atención porque además forma parte de esta seguidilla de acciones donde le están diciendo, nos están diciendo los periodistas, no queremos saber absolutamente nada con ustedes. Colocar, ¿no?, las cortinitas en la parte trasera del vehículo oficial, del auto presidencial, para que ni siquiera pueda colocarse la cámara, ¿no?, de un reportero o de un reportero gráfico, su cámara fotográfica, y así poder saber quién está. Nadie te va a obligar a hablar, a declarar, pero sí saber quiénes están movilizando junto al presidente de la República. Es tremendo. Sí, fíjate que el mejor antídoto para evitar la corrupción es la transparencia. Y entonces ese es otro de los puntos también que habría que recomendar, que haya mucha transparencia en las acciones del gobierno
para que no haya ninguna situación de corrupción que tengamos que lamentar los peruanos. De acuerdo. Muchas gracias por esa entrevista, alcalde. Muchas gracias, Juliana. Hasta una próxima. Encantado. Gracias, igualmente.